Solía limpiar habitaciones en un hotel elegante en Washington, D.C., en los años 90. Mi nombre es Sybil y soy una refugiada de Vietnam. El viaje desde mi tierra natal estuvo plagado de dificultades inimaginables, dejándome profundas cicatrices tanto físicas como emocionales. Sin embargo, en medio de la turbulencia, encontré un rayo de esperanza en los bulliciosos pasillos del hotel, donde busqué reconstruir mi vida desde cero. A pesar de no hablar muy bien inglés, me sumergí en el aprendizaje del idioma, entendiendo que la comunicación era clave para mi nuevo comienzo. Mis compañeros admiraban mi determinación, a menudo haciéndose un esfuerzo adicional para ayudarme a mejorar mis habilidades lingüísticas. Los huéspedes también apreciaban mi dedicación. Sus agradecimientos sinceros por mantener sus habitaciones impecables me daban un sentido de propósito y pertenencia que anhelaba desde mi llegada a los Estados Unidos. Este trabajo era más que un simple empleo. Era un santuario del caos y el trauma que había soportado. Trabajaba incansablemente, a menudo dedicando largas horas sin quejarme, impulsada por el deseo de crear una vida estable y segura para mí misma. El hotel, con su grandiosa arquitectura y elegantes mobiliarios, contrastaba marcadamente con los paisajes devastados por la guerra de los que había huido. Aquí, podía dejar atrás las pesadillas del pasado y enfocarme en construir un futuro pacífico. Una mañana fresca de otoño, llegó un huésped que lo cambiaría todo. Se registró en el hotel bajo el nombre de señor M, reservando la habitación más cara en el último piso. Esta habitación era un privilegio reservado para los clientes más adinerados, con vistas panorámicas del horizonte de la ciudad, alfombras gruesas y lujosas que amortiguaban los pasos, y grandes candelabros que brillaban bajo la suave iluminación. La habitación era un testimonio de lujo, y mantener su condición impecable era una tarea de la que me enorgullecía mucho. Cuando me asignaron limpiar la habitación del señor M, noté algo inusual en él. Tenía un aire de sofisticación, siempre impecablemente vestido, y se comportaba con una confianza tranquila. Sin embargo, había un matiz inquietante en su presencia. El señor M insistía en que nadie debía entrar en su habitación sin su permiso explícito. Me informaba amablemente que no era necesario tocar la puerta. Su sonrisa cálida, pero desconcertante. Su cortesía era inquebrantable, pero había una sensación inexplicable de extrañeza sobre él que no podía identificar. Durante más de un mes, el señor M fue el único ocupante de su habitación. El cartel de "No molestar" colgaba siempre en su puerta, una rareza incluso entre los huéspedes más privados. Nunca lo vi interactuar con nadie más. No hacía llamadas a la recepción, no recibía visitas de otros miembros del personal, nada. Su rutina era rígida y parecía integrarse perfectamente al ritmo del hotel, pero siempre permanecía como un enigma. Entonces, un día, el señor M desapareció. El cartel de "No molestar" fue retirado, pero no había rastro de él en ningún lugar del hotel. El personal de recepción inicialmente asumió que había hecho el check-out temprano en la mañana sin notificar a nadie, ya que su reserva estaba pagada por adelantado con una tarjeta de crédito. Sin embargo, una revisión exhaustiva del libro de registro no reveló ningún registro de su partida. Era como si hubiera desaparecido en el aire. La gerencia, quizás pensando que era un simple descuido, decidió no seguir investigando más, considerando que el pago estaba asegurado. Me indicaron que limpiara la habitación del señor M. Al acercarme a la puerta, una sensación de miedo se apoderó de mi estómago, más pesada y opresiva que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Respiré hondo, tratando de calmarme, y empujé la puerta. Inmediatamente, un olor fétido y agrio atacó mis sentidos, haciéndome arcadas. La habitación, que siempre había estado impecable, ahora estaba completamente desordenada. Botellas vacías estaban esparcidas por el suelo, los muebles estaban volcados, y la cama, que antes estaba bien hecha, estaba hecha un lío.
El hedor era más fuerte cerca del armario, donde la puerta estaba ligeramente entreabierta. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras me acercaba con cautela. Dentro del armario, debajo de capas de ropa y objetos al azar, noté una caja de cartón que parecía fuera de lugar. Mis manos comenzaron a temblar al alcanzar la tapa. Lo que vi dentro me hizo tropezar hacia atrás, gritando de horror. Allí, en la caja, había una masa de cabello enredado, enmarañado y manchado con sangre seca. La vista era grotesca y totalmente aterradora. El pánico me invadió, haciendo que mis piernas se debilitaran y mi respiración se entrecortara. Me volví para huir de la habitación, apenas capaz de caminar derecho mientras el terror me apoderaba por completo. Corrí hacia el ascensor, presionando el botón frenéticamente, esperando escapar de la pesadilla que acababa de presenciar. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, sentí que mi fuerza se agotaba y me desplomé en el vestíbulo. Cuando recuperé la conciencia, paramédicos, oficiales de policía y personal del hotel preocupado me rodeaban. Ya habían sellado la habitación del señor M como una escena del crimen. Los oficiales estaban tomando declaraciones y los paramédicos me atendían, asegurándose de que estuviera físicamente bien a pesar del shock. Más tarde, me informaron que el señor M se había registrado usando un nombre falso y una tarjeta de crédito robada. La investigación reveló que el cabello encontrado en la caja pertenecía a una joven mujer, miembro de un equipo de filmación que había desaparecido semanas antes. Parecía que el señor M estaba involucrado en algo mucho más siniestro de lo que nadie podría haber imaginado, utilizando el hotel como tapadera para sus actividades oscuras. La revelación me sacudió hasta lo más profundo. La imagen de ese cabello manchado de sangre me persiguió durante años, una sombra oscura que persistía en mis pesadillas y pensamientos despiertos. No pude obligarme a regresar a ese hotel y renuncié a mi puesto inmediatamente. El trauma de descubrir tal horror era demasiado para soportarlo, y necesitaba distanciarme del lugar que había sido tanto mi refugio como la fuente de mis miedos más profundos. Incluso ahora, años después, todavía me pregunto sobre la verdadera naturaleza del señor M y qué otros secretos podría ocultar ese grandioso hotel. ¿Realmente escapé de algo mucho más oscuro o solo era la punta del iceberg? Las preguntas siguen sin respuesta, dejándome con una sensación persistente de inquietud y el recuerdo inquietante de aquel fatídico día. La tormenta no había amainado durante horas. La lluvia golpeaba mi parabrisas mientras conducía por una carretera solitaria, cada gota de lluvia difuminando la vista exterior. Mis dedos estaban blancos mientras apretaba el volante, y mis faros apenas cortaban la lluvia. Estaba en un viaje por carretera en solitario, esperando despejar mi mente después de un periodo particularmente estresante en mi vida. Pero ahora todo lo que quería era encontrar un lugar seco para descansar. Los retrasos interminables en el tráfico y el empeoramiento del clima me habían empujado hasta la madrugada, y estaba completamente exhausto. Alrededor de la medianoche, finalmente vi un letrero de neón parpadeante más adelante. Decía Sunset Motel, aunque la S estaba quemada, dejando Onset Motel titilando ominosamente en la oscuridad. Un alivio me invadió al ver la posibilidad de refugio, a pesar de la apariencia inquietante del establecimiento. Entré al terreno fangoso y vacío, notando el diseño inquietante en forma de L del motel. El edificio parecía desgastado, con cada puerta asemejando un portal a alguna historia desconocida de la que no estaba seguro de querer formar parte. La lluvia se intensificó, haciendo que toda la escena pareciera surrealista, y no pude quitarme la sensación de que yo era el único huésped allí. El olor a humo de cigarrillo mohoso me golpeó al entrar a la oficina. Un anciano estaba sentado detrás del mostrador, su rostro hundido y cansado, sus ojos brillando con una aguda sospecha, casi como los de una rata.
Levantó la vista y ofreció una sonrisa delgada y forzada. Su voz rasposa mientras preguntaba, ¿necesita una habitación? Sí, solo por la noche, respondí, sintiéndome incómodo mientras su mirada se detenía en mí un poco demasiado tiempo. Solo efectivo, declaró de manera factual, deslizándome una llave pesada por el mostrador. Sus dedos rozaron los míos por demasiado tiempo, y su mirada se sintió demasiado directa, haciéndome sentir incómodo. Habitación 7, agregó, asintiendo hacia el final de la fila donde las habitaciones estaban alineadas de manera ordenada. Murmé un rápido agradecimiento, tomé la llave y me dirigí hacia la habitación designada, ansioso por poner algo de distancia entre mí y la presencia inquietante del hombre de la oficina. El pasillo estaba tenuemente iluminado, con luces parpadeantes que proyectaban largas sombras inquietantes en las paredes. Cada paso que daba resonaba fuertemente en el corredor vacío, amplificando mi creciente sensación de incomodidad. Cuando abrí la puerta de la habitación 7, un olor agrio y mohoso me recibió, haciendo que mi estómago se retorciera de incomodidad. La habitación estaba desordenada. El papel tapiz se desprendía de las paredes. La alfombra estaba manchada y sucia, y las cucarachas corrían por el suelo mientras entraba. La cama no estaba hecha, con sábanas arrugadas y manchadas, y botellas vacías estaban esparcidas desordenadamente por la habitación. Disgustado y decepcionado, dejé caer mi bolsa al suelo, dándome cuenta de que este estaba lejos de ser el espacio limpio y cómodo que había esperado. Sintiendo una ola de náusea, me giré para irme, decidiendo que mi auto sería una mejor opción para la noche. Me dirigí de regreso al área de la oficina, pero antes de poder llegar a la puerta, un pensamiento repentino me hizo dudar. Miré hacia la habitación, esperando medio que algo saltara hacia mí, pero nada parecía fuera de lo común. Sacudiendo la sensación de incomodidad, me dirigí al pasillo, solo para encontrar al hombre de la oficina parado allí nuevamente, su presencia tanto familiar como ominosa. Decidido a encontrar refugio, me encerré en mi auto, reclinando el asiento mientras intentaba relajarme. La lluvia continuaba cayendo, el sonido de las gotas golpeando las ventanas creando un ritmo hipnótico que eventualmente me adormeció en un sueño ligero. Sin embargo, mi paz fue de corta duración. Voces amortiguadas afuera me despertaron bruscamente, sacándome de mi breve descanso. Me froté los ojos adormilados y miré a mi alrededor, solo para ver al hombre de la oficina parado fuera de la habitación 7, sosteniendo una linterna. A su lado había otra figura envuelta en una capucha oscura, sus rostros ocultos por las sombras. Entraron a la habitación con movimientos deliberados y decididos, como si estuvieran buscando algo, o a alguien. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que me estaban buscando a mí. Mi corazón latía rápidamente mientras me encogía en mi asiento, esperando que no notaran mi auto estacionado cerca. Contuve la respiración, tratando de mantenerme lo más quieto y silencioso posible, pero la tensión en el aire era palpable. Durante lo que parecieron horas, buscaron la habitación meticulosamente, levantando la cama, inspeccionando el armario e incluso mirando debajo del colchón. Hablaban en susurros, echando miradas alrededor del terreno vacío del motel, como si temieran que los estuvieran observando. No me atreví a respirar. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso de miedo. Los minutos se arrastraron interminablemente hasta que, finalmente, parecieron satisfechos y se alejaron, regresando hacia la oficina. Una vez que se fueron, no dudé. Encendí mi auto lo más silenciosamente posible, saliendo del terreno sin encender los faros, ansioso por poner la mayor distancia posible entre mí y el motel. El viaje de regreso fue tenso. Todo mi cuerpo estaba en alerta, sin atreverse a detenerme hasta ver la primera luz del amanecer en el horizonte. Exhausto y aún sacudido, me encontré en un restaurante cercano, necesitando procesar lo que acababa de suceder. Pedí una taza fuerte de café, esperando que ayudara a calmar mis nervios,
y estabilizar mi corazón acelerado. Mientras esperaba mi bebida, noté un periódico dejado en el mostrador. Curioso, lo recogí y comencé a leer el titular: Sunset Motel cerrado por sospechas de tráfico de personas y actividades criminales. Mis ojos se abrieron de par en par en incredulidad. Los artículos detallaban una serie de desapariciones vinculadas al motel, con las fuerzas del orden investigando posibles redes de tráfico de personas que operaban bajo la apariencia de un establecimiento aparentemente inofensivo a la orilla de la carretera. Un escalofrío me invadió mientras las piezas encajaban en su lugar. Había escapado por poco de convertirme en una víctima de algo verdaderamente siniestro, mucho más oscuro que una noche en un motel deteriorado. La realización de que había estado involucrado sin saberlo en un lugar con secretos tan horribles me dejó sacudido hasta lo más profundo. No pude evitar preguntarme cuánto tiempo había estado operando este lugar, cuántas vidas había tocado en sus tratos oscuros, y cómo casi me convertí en otra historia trágica en su sombría historia. Al salir del restaurante, juré nunca hablar de la noche inquietante en Sunset Motel, pero el recuerdo persistió, un recordatorio inquietante de lo cerca que estuve de un destino que no podía haber imaginado. La experiencia me dejó con una profunda desconfianza hacia las apariencias y una mayor conciencia de los peligros ocultos que pueden acechar detrás de las fachadas más discretas.